hemoglobina de tenemos con sus formación de hemoglobina como presente en otras funciones o nuestro dentro de algunos procesos enzimáticos en la formación de neurotransmisores. Ello le va a hacer la importancia que emite los años es tan importante que la funciones cognitivas como memoria y los riñones y los sistemas en nuestro puede alterar en poco con nuestra zona por el oxígeno y al la los más características. Entonces vamos a tener una clínica. Ahí puede ayudar algún alumno que quiera participar, ¿no? Es una mujer de 42 años, un antecedente de homeopatía, años, sin ningún tipo de estación, que tiene un recalcado de 5,25, es abundante y es tratado con dofe, no de manera de repente regular, pues tendríamos que hacer con una y viene por 30 días, presenta cansancio, dificultad para realizar actividad física, palidez, ¿no? Entonces, con esos datos, ¿ustedes qué escucharían a nuestra paciente? Una que es el tema que vemos ahora. Entonces, vamos un poco más allá. ¿Y cuál podría ser la causa de la anemia? Las pérdidas ginecológicas, ¿no? Ese sangrado abundante que reporta de manera notoria en los datos que nos brinda. Entonces, una de las causas más frecuentes de ferropenia es justamente las pérdidas ginecológicas en mujeres en edad reproductiva y es un dato que nosotros lo tenemos que consultar, investigar en nuestra anamnesis. Entonces, vemos acá su hemograma, ¿no? Y tiene lo característico, que es una disminución importante del valor de la hemoglobina, que ya probablemente esté causándole molestias al hacer sus actividades cotidianas. Vemos lo característico también, que son las constantes, que son microcísticas hipocrómicas, y el resto de parámetros, al menos en los leucocitos, están bien, y las plaquetas están ligeramente incrementadas, que puede ser a consecuencia de la anemia ferropénica. En escrotis de sangre periférica no hay nada adicional, aparte de la microcitosis hipocromía, lo cual nos da una alta sospecha considerando sus antecedentes y el hemograma, pues nosotros ya podemos tener una aproximación diagnóstica y empezar un tratamiento, ¿no? Y ella incluso tiene un dato importante que ya ha estado tomando un tratamiento vía oral, entonces los sangrados deben ser bastante importantes o habría que consultar la tolerancia, la adherencia que ha tenido a este tratamiento, ¿no? Para considerar
su tratamiento final. Entonces van a recordar este caso y luego vamos a regresar y uno de ustedes me va a decir cómo lo trataría la paciente. Entonces, ya se confirma, ¿no? Con los datos iniciales, pues ya teníamos una alta sospecha realmente y podíamos incluso considerar un tratamiento, pero se reconfirma con un parámetro que es la ferritina, que está en 3, está considerablemente disminuida y ello nos da el diagnóstico de anemia ferropénica y considerando sus antecedentes por probables pérdidas ginecológicas. ¿No? Hacemos entonces la correlación, el sangrado menstrual abundante como dato clínico que nos orienta a evaluar pérdidas ginecológicas, el antecedente ya previo de miomatosis, la hemoglobina baja, sus constantes también disminuidas y por último la ferritina, que con eso ya completa todo el diagnóstico. Entonces, ¿por qué puede haber una deficiencia de hierro? En nuestro caso que hemos revisado, pues han sido pérdidas ginecológicas, también pueden haber pérdidas gastrointestinales, también pueden haber pérdidas urológicas en pacientes de repente que han tenido una intervención quirúrgica o algún problema, ¿no? Pero también pueden haber otros factores más que pueden estar juntos o de manera aislada. Pueden haber alteraciones en su alimentación, síndromes de mala absorción, pueden haber también algunos alimentos que alteran la absorción o algunos medicamentos que alteran la absorción de este nutriente. Pueden haber algunas enfermedades gastrointestinales, ¿no? Pero, y también pueden haber una etapa en donde nuestro cuerpo necesita mayor aporte de este nutriente, como por ejemplo en la etapa de crecimiento o en la etapa del embarazo. Entonces, siempre tenemos que tratar de investigar cuál es ese factor para no solo reponer el hierro, sino también mejorar o resolver ese factor y saber si ese factor va a acompañarnos transitoriamente o de manera indefinida, ¿no? Por ejemplo, si hubiera tenido una cirugía en donde se ha afectado la parte de la absorción de hierro, pues vamos a tener ese problema de manera recurrente. Entonces, en general está presente en todos los estratos sociales, como habíamos mencionado, pero en algunos estratos sociales pues vamos a tener un poquito más de posibilidad, ¿no? En aquellos donde los medios económicos están disminuidos, también vamos a tener mucha más frecuencia, ¿no? Pero tenemos que investigarlos igual en todos los estratos sociales porque puede ocurrir por diversas causas, ¿no? Los mecanismos o los factores que influyen a la ferropenia son múltiples, como hemos evaluado. Y también tenemos que considerar en la anamnesis algunos datos importantes como el régimen catamenial, la presencia o no de sangrados, su alimentación, porque puede haber una ferropenia sin aún tener anemia, entonces nos podríamos adelantar ese paso, ¿no? Y resolver antes el problema. Como habíamos mencionado, una de las causas más frecuentes en las mujeres en edad reproductiva va a ser el sangrado menstrual anormal. Es importante preguntar la frecuencia, el volumen, ¿no? A veces, pues, si le preguntamos cuánto sangra, la paciente no nos va a referir una cantidad exacta, entonces tenemos que calcularlo más o menos teniendo en cuenta el tipo de toallas que utiliza, la cantidad de toallas que utiliza al día, si son toallas buenas noches, toallas normales, diurnas, ¿no? Si utiliza copa menstrual, la cantidad de veces que utiliza su recambio, el número de días que dura el periodo menstrual, si esto se repite más de 2 veces al mes, ¿no? Esos datos de manera indirecta nos van a ayudar porque pues la paciente de repente no nos va a dar un dato muy preciso del volumen, es muy difícil cuantificarlo, pero de una manera indirecta pues podemos hacer un cálculo, ¿no? Por cada mililitro de sangre, más o menos es medio miligramo de hierro, entonces, y cada más o menos, si se empapa mucho una toalla nocturna, es más o menos 70 mililitros de sangre, ¿no? Y una toalla normal, más o menos 50 mililitros de sangre. Entonces, hay otros factores más que pueden influir aparte del sangrado menstrual, sí, hemorragias gastrointestinales, pueden influir la nutrición de nuestros pacientes, puede influir si ha tenido un sangrado anormal durante el parto, ¿no? El mismo periodo del embarazo, si la paciente no tolera o no ha sido suplementada adecuadamente, en el segundo o tercer trimestre se empiezan a ver con más frecuencia la ferropenia si no ha tenido una adecuada suplementación, y otras enfermedades gastrointestinales que por ahí también pueden afectar a nuestro paciente.
Deficiencia de hierro. Ajá, porque como mencionábamos, nuestro paciente pueden tener deficiencia de hierro sin anemia aún, ¿no? Puede todavía mantenerse sus valores de hemoglobina bien, pero sus depósitos de hierro ya irse disminuyendo mucho antes de detectarse la anemia, por algunos de los factores que hemos mencionado, ¿no? Y esto es lo que comentaba un poquito acerca de la importancia de la entrevista en la mujer en etapa reproductiva. Y en cuanto a los signos y síntomas, pues van a ser variados. Va a haber síntomas propiamente de la anemia, ¿no? Donde vamos a ver palidez, vamos a ver de repente si el volumen, la cantidad de pérdidas, ¿no? Es importante y ya genera una anemia severa, incluso síntomas como taquicardia, la paciente va a estar muy cansada, pero también pueden haber otros síntomas de ferropenia, por ejemplo, lesiones en la comisura labial, pueden haber lengua depapilada, la caída de cabello, la paciente va a estar también un poquito con tendencia al frío, ¿no? Va a tener algunos síntomas bastante inespecíficos e incluso querer comer alimentos o sustancias no alimentarias, como por ejemplo el hierro, la tierra, ¿no? Entonces, esos datos ya nos hablan de una ferropenia bastante severa, ¿no? Que ya está produciendo algunas manifestaciones clínicas en nuestro paciente. Pero el síntoma más común por el que a veces puede llegar nuestro paciente, porque a veces no lo toma en cuenta todas esas molestias, es el cansancio. O sea, el motivo más frecuente de consulta va a ser el cansancio, ¿no? Y tenemos que evaluar muy bien si este cansancio es por anemia o es por otro tipo de enfermedad, porque también puede provocarse un cansancio en alteraciones tiroideas, en alguna enfermedad cardíaca, ¿no? Entonces es un poquito ahí orientar con los datos de la anamnesis y los antecedentes, si es que realmente ese cansancio es debido por anemia, y con el estudio básico del hemograma ya podemos tener esta confirmación. Entonces, la etapa del embarazo es muy importante porque ya hemos comentado los efectos que puede tener el hierro en el desarrollo neurológico, que es muy importante para ciertos tipos de neurotransmisores, y por ello es muy importante tratar de evitar que ocurra la anemia ferropénica durante el embarazo, tanto por las complicaciones que pueden ocurrir en el propio embarazo a la mamá, como las consecuencias en el bebé, ¿no? Dentro de ellos, pues nuestro paciente puede tener problemas cognitivos, puede tener bajo peso al nacer, también puede haber mayor predisposición de sangrados durante el parto, ¿no? Y situaciones pues que afectan a la calidad de vida de la madre también, ¿no? Todos los síntomas que hemos referido. Y entonces recordamos que el déficit de hierro puede estar incluso antes de la anemia, ¿no? Porque los depósitos se van consumiendo primero, va a ser lo último, la hemoglobina en afectarse. Entonces, si detectamos en nuestra anamnesis, en nuestra consulta a un paciente, pues que tiene algún factor de riesgo, podemos pedirle los estudios para evaluar y confirmar si tenemos alguna sospecha, incluso antes que no tenga anemia, ¿no? Ese sería el objetivo, detectarlo lo más antes posible. Y las pruebas que nos van a confirmar pues son la ferritina, que va a estar habitualmente en menos de 30, si no tenemos ningún proceso inflamatorio, y la saturación de transferrina, que habitualmente va a estar menos de 25, ¿no? Menos de 25, de 20, pero generalmente menos de 25. Y en cuanto a, tenemos un proceso inflamatorio, porque a veces tenemos más de una causa de anemia, ¿no? Podemos tener una anemia inflamatoria, una anemia por déficit de B12 y además anemia ferropénica. Entonces, si tenemos una anemia inflamatoria a la par, los parámetros de ferritina se pueden incrementar un poquito, probablemente puedan estar más de 30, pero con los otros datos, que es la saturación y también los datos clínicos de nuestra paciente, pues nos va a orientar a definir. Generalmente más de 100 o más de 200 es poco probable que tengamos una deficiencia de hierro, ¿no? Y bueno, ya al final, ¿no? Cuando ya ocurra una deficiencia de hierro muy severa, pues nuestro paciente va a presentarnos, además de los síntomas, la disminución de los valores de hemoglobina y tanto la ferritina, la saturación disminuida. Entonces, la anemia ferropénica va a ser importante sospecharla en primer lugar por la anamnesis. Hemos visto que con los datos que nos presentó la paciente, pues ya podíamos tener una sospecha bastante alta, incluso antes de tener el hemograma. El hemograma va a ser un dato muy útil, orientativo, pero múltiples factores pueden hacer
que las constantes no sean las típicas que le presenté, microcíticas hipocrómicas, especialmente si hay otra causa más de anemia, ¿no? Si tenemos déficit de B12 y déficit de hierro, a lo mejor las constantes no van a ser típicamente microcíticas ni tampoco van a ser macrocíticas, sino va a haber una compensación y a veces son constantes normales. También evaluar si hay otras causas de anemia, porque la ferropenia es una de las más frecuentes, pero no es la única, ¿no? Si nuestro paciente, como en el caso que han visto, tiene hepatoesplenomegalia, tiene baja de peso, tiene otros factores más ganglios, pues de repente la ferropenia por sí sola no va a ser una causa probable que explique todas esas molestias, esos síntomas, ¿no? Y otros exámenes complementarios que nos puedan ayudar a confirmar, y ya sabemos que la ferritina, la saturación nos va a ayudar a confirmar, y en algunos casos el frotis de sangre periférica si está disponible también, junto con marcadores de inflamación, reticulocitos, pues pueden orientarnos a pensar en esta entidad o descartarla de otra como diagnóstico diferencial. Entonces, este otro caso clínico es una mujer de 83 años, que tiene un antecedente de litiasis renal y anemia hace 10 años, recibió tratamiento con hierro vía oral, ¿no? Y ha tenido un embarazo. Tiene una hija ya con un antecedente de talasemia y el motivo de su consulta es una evaluación prequirúrgica porque tiene dolor lumbar, tiene hiporexia y tiene palidez. Hasta ahí, con esos datitos, ustedes podrían considerar alguna sospecha de alguna patología en nuestra paciente. Crónica es una posibilidad, no sabemos qué tipo de evaluación prequirúrgica se va a hacer, ¿no? De repente ahí nos puede orientar más si es que tiene alguna enfermedad crónica que esté ocasionando también la anemia, ¿no? No sabemos muy bien, nos falta de repente algunos datos. La litiasis también, a veces, generalmente serían macroscópicas, ¿no? O sea, si hay ya un sangrado, generalmente es macroscópico, no nos describe, ¿no? Si ha tenido ese episodio de un sangrado urológico, ¿no? Pero puede generar también a veces sangrados. ¿Algo más? También, ¿no? La edad ya no nos orienta, pues nos orienta a buscar otras causas más, ya de repente indagando en la anamnesis, ¿no? ¿Algo más? Neoplasias, como dice también, indagar, o sea, tendríamos que ampliar un poco más esa anamnesis, ¿no? Saber acerca de su peso, esa hiporexia, cuánto tiempo ha sido, si está relacionado o no con algún otro problema de salud, si tiene dolor abdominal, no solo lumbar, ese dolor lumbar de repente si está relacionado con la litiasis o es por otra causa, ¿no? O sea, en ella sí habría que investigar otros datos más porque no está muy claro, viéndolo yo no podría decir es una anemia ferropénica, no podría confirmarlo, ¿no? Como el otro caso que ya era muy claro que probablemente tenía anemia ferropénica, pero este es un caso un poquito mucho más complejo y tiene un antecedente familiar importante. La talasemia, ¿no? Entonces la talasemia tiene su hija, entonces es una enfermedad hereditaria, entonces probablemente lo tenga ella o su esposo, ¿no? De uno de los dos, entonces también habría que tener eso en cuenta, pero pues los síntomas son un poco diferentes, una edad para que se diagnostique talasemia o sea, a los 83 años es un poquito más complejo, ¿no? Si es una talasemia sintomática, si es lo que está provocando su anemia, pues debería haberse producido ya con mayor anterioridad, mucho más síntomas, ¿no? Entonces está un poco confuso todavía nuestro diagnóstico. Y vemos acá, ¿no? Una hemoglobina que está en 8.9, sus constantes que están microcíticas hipocrómicas, ¿no? Los leucocitos que están dentro de rangos normales y las plaquetas que están bien. ¿Algo que les llame la atención? La hemoglobina tiene anemia, ¿no? Nuestra paciente se confirma una anemia importante. ¿Algo más? Ajá, muy bien. La hija que tiene talasemia, muy bien. Entonces llama un poquito la atención. ¿Cómo se hace acá puntero? No sé cómo se hace puntero.
Ay, no, qué show. Allá. Entonces, un poquito la atención, la última constante, ¿no? La última constante es su disociación. O sea, si están el volumen corpuscular y la hemoglobina corpuscular media disminuidas, ¿no? Que es lo habitual en una ferropenia, pero la otra constante pues no está tan bajita, está como que un poquito ahí en el rango límite, ¿no? Y habitualmente para esa severidad, pues yo esperaría que las tres estén bajitas, como en el anterior caso. No sé si ustedes vieron. Si lo puse, ahí está. Entonces, para la severidad, pues esperamos que las tres estén un poco más bajitas, ¿no? Pero esta todavía está un poquito ahí como que cercano al límite, ¿no? Eso un poquito nos llama la atención, pero por la edad, por sus características, ¿no? Nos sería importante, aparte no tiene ictericia aparentemente o no lo describe, ¿no? Entonces, para esa severidad de la anemia, si fuera una anemia por la talasemia, que genera hemólisis, ¿no? Una hemólisis por una anemia hemolítica hereditaria, pues yo esperaría que ya tenga síntomas de hemólisis, ¿no? Un poquito ictérica y que en los parámetros de hemólisis pues se correlacione. Pero si no, probablemente tenga, o tal vez una anemia mixta, también tenga ferropenia, por la severidad de sus constantes. Pero ese antecedente familiar pues nos llama la atención. Entonces sí tiene hipocromía, sí tiene microcitosis en su frotis, y hay algunos llanocitos ocasionales, que a veces lo podemos ver en la talasemia, y muy rara vez en enfermedades hepáticas, o a veces también en algunos hallazgos de talasemia, ¿no? Entonces se amplía algunos estudios y efectivamente nuestra paciente tiene ferropenia, ¿no? Tiene una ferritina en 7 que es bastante bajita, sus otras vitaminas están bien, no tiene ictericia y tampoco tiene bilirrubinas incrementadas, sus reticulocitos no están altos como en un parámetro de hemólisis, pero en la electroforesis de hemoglobina sí está incrementado la hemoglobina A2, lo cual nos hace pensar que si hay una talasemia que probablemente se ha heredado a la hija, pero que no está teniendo una actividad como para justificar la anemia, ¿no? Sino la causa principal en este caso es la anemia ferropénica, pero esa variación en sus constantes pues probablemente esté por ese rasgo talasémico que tiene, ¿no? Entonces, por la edad, ¿no? Es una edad bastante adulta mayor, ya no va a tener pérdidas ginecológicas como nuestra paciente inicial, entonces tendríamos que investigar si hay pérdidas gastrointestinales que a veces pasan desapercibidas. Entonces, en ella el antecedente de hiporexia, importante ahí investigar también si hay baja de peso, síntomas gastrointestinales, un antecedente familiar de talasemia, que puede coexistir más de una causa de anemia en un paciente, la hemoglobina disminuida, la hemoglobina A2 que está incrementada, que nos orienta a ver que sí hay una talasemia beta, y la ferritina que está baja, que nos confirma también que la causa principal en este caso es la deficiencia de hierro, ¿no? Pero por su edad y por sus síntomas constitucionales, pues ameritaría una evaluación complementaria con gastroenterología, así encontrábamos TB negativo, así no tenga un sangrado visible, ¿no? Es importante complementar porque pues muchas neoplasias, muchos problemas gastrointestinales pueden encontrarse con mayor frecuencia en adultos mayores. También tener en cuenta que pues generalmente nuestros pacientes van a tener reticulocitos bajos porque no tenemos ese nutriente que es el hierro para poder formarlos, ¿no? Y en este caso, pues si los reticulocitos hubieran estado incrementados, hubiéramos tenido signos de hemólisis, nos hubiera orientado a que la causa principal no era una anemia hemolítica secundaria a la talasemia, ¿no? Pero en este caso no hemos tenido todos esos parámetros alterados. Y recordar, ¿no?, que la hemoglobina va a ser la última fase de la ferropenia, previamente se va a alterar los depósitos de hierro, ¿no? Se van a disminuir los valores de ferritina, los valores de saturación, los reticulocitos, y por último, bueno, las constantes también, y por último va a ser la hemoglobina, ¿no? Entonces, el solo tomar hemoglobina a veces pues nos puede sesgar, ¿no?, de diferenciar si nuestro paciente tiene algún otro hallazgo, si es que hay factores de riesgo. Entonces, en el diagnóstico diferencial, hemos visto que la microcitosis no es exclusiva de la ferropenia, también puede coexistir con enfermedades como la talasemia,
pero probablemente vamos a tener algunos hallazgos adicionales, ¿no? Puede ser que tenga hallazgos de hemólisis, ictericia, un antecedente familiar que nos va a orientar a sospecharlo. Vamos a tener también cambios en el frotis de sangre periférica. También vamos a tener, si hay otras citopenias, ¿no? Si hay leucopenia, si hay plaquetopenia, eso probablemente ya no esté siendo causado solo por la anemia ferropénica, tendríamos que investigar si hay otra deficiencia u otra causa adicional. Si hay fiebre y anemia, pues también ver si hay otro factor, infecciones, neoplasias, hemólisis en algunos casos. Y si hay ictericia, pues pensar en hemólisis, ¿no? Que puede ser una anemia hemolítica hereditaria o adquirida, y también deficiencias de nutrientes, como por ejemplo la vitamina B12, que es frecuentemente asociada. Y acá para que podamos también tener en cuenta las diferencias que vamos a hallar, ¿no? En lo que es la talasemia, que es el diagnóstico diferencial, que generalmente va a ser en pacientes jóvenes, su diagnóstico, pero claramente pues los valores de ferritina van a estar muy disminuidos, ¿no? Es poco frecuente la coexistencia, y los reticulocitos generalmente van a estar bastante disminuidos en la ferropenia y generalmente en actividad de la talasemia van a estar incrementados, y la hemoglobina A2, ¿no? Que generalmente va a estar alta en los pacientes que tienen talasemia. Entonces es importante, dentro de lo que hacemos la investigación para saber si tenemos o no anemia ferropénica, siempre investigar el factor, la causa, para poder dar un tratamiento específico de esa causa y que se resuelva la ferropenia por largo tiempo y no tener recurrencias a corto plazo, ¿no? En algunos casos, felizmente que no es muy frecuente, que vengan con una anemia ferropénica muy severa y sintomática, pues va a ser necesario la transfusión, ¿no? Esos pacientes que vienen taquicárdicos, con disnea, a lo mejor que han tenido un sangrado gastrointestinal por mucho tiempo y tienen inestabilidad hemodinámica, pues se le va a hacer una transfusión para estabilizarlos, pero lo habitual es que no requieran transfusión, ¿no? Lo más frecuente, por suerte, es que se detecten en etapas un poco más tempranas, y con los suplementos, tanto de hierro vía oral o endovenoso, si es necesario, pues se resuelva sin una transfusión. Y el seguimiento clínico, ¿no? Es importante. Nosotros empezamos un tratamiento vía oral o endovenoso, dependiendo de los factores que determinen la anemia ferropénica, y ese tratamiento pues tenemos que hacerle un chequeo, ¿no? Un chequeo que puede ser, dependiendo del paciente, si tiene algún factor de riesgo o sospechamos que puede tener mala adherencia, pues le hacemos de repente un seguimiento a la semana, a las 2 semanas, también para evaluar cómo va su respuesta y su adherencia al tratamiento, y luego ya puede ser un control mensual o cada 3 meses, ¿no? Pero es importante evaluar cómo va la respuesta a nuestro tratamiento, no le podríamos dar y no hacerle seguimiento para saber si se ha mejorado, y las interconsultas con otras especialidades, si es necesario ginecología, si es necesario gastroenterología, para completar su seguimiento y tratamiento. Entonces, dentro de lo que es la prevención, pues lo que es la alimentación va a ser muy importante. Sabemos que se encuentran con mayor frecuencia en alimentos de origen animal, ¿no? Los nutrientes de hierro, que van a tener una absorción mucho más fácil para nuestro cuerpo, y que esto se puede coadyuvar con alimentos que tengan vitamina C, que el paciente tenga que ingerir en su dieta. Y dentro de lo que son suplementos, bueno, si nuestra paciente está embarazada, por ejemplo, y no tiene anemia, no tiene un antecedente de ferropenia tampoco previo al embarazo, pues nuestro suplemento va a ser preventivo. Nosotros vamos a querer evitar que nuestra paciente tenga déficit de hierro, porque está en un periodo donde hay una mayor demanda de este nutriente. Entonces va a ser un suplemento preventivo profiláctico. Si nuestra paciente ya tiene la deficiencia de hierro y aún no tiene anemia, pues ya va a ser igual un tratamiento terapéutico, ¿no? Tanto si tiene anemia o no tiene anemia, pero si tiene ferropenia, es un tratamiento ya terapéutico, ¿no? Y este tratamiento puede ser vía oral o endovenoso. Dentro de los suplementos que tenemos nosotros disponibles está el sulfato ferroso, que tenemos que indicarlo generalmente en ayunas, ¿no? En ayunas para una mejor absorción,
pero lo que ocurre en algunos pacientes es que pues en ayunas les causa mucha acidez, un poco de náuseas, intolerancia, entonces se puede variar un poquito el horario a 2 horas después del desayuno, ¿no? Esa es otra opción. Otra opción es el maltofer. El maltofer generalmente lo consumimos con los alimentos, es decir, con un desayuno o con su almuerzo, ¿no? Para que se pueda absorber mejor. No se mezclan estos alimentos pues con otros que puedan, estos suplementos con otros que puedan alterar su absorción, como por ejemplo el té, el café, el chocolate, el yogur, la leche, ¿no? Pero sí lo podemos combinar con nuestros alimentos, este tipo de suplemento que es el hierro polimaltosado. Y en cuanto a lo que es el hierro endovenoso, pues vamos a elegirlo principalmente para pacientes que necesitan una rápida reposición. Por ejemplo, una gestante en el tercer trimestre de gestación, pues no le vamos a dar vía oral porque va a tardar mucho, ya no tiene esos 4 o 6 meses para reponer el hierro, ya va a dar a luz pronto. Entonces elegiríamos el hierro endovenoso, ¿no? Si está con una anemia asintomática o una anemia bastante importante. Otro caso, por ejemplo, si nuestro paciente ha tenido un antecedente de problema gastrointestinal, entonces probablemente nuestra opción va a ser el hierro endovenoso también, ¿no? O un paciente que va a entrar a un proceso quirúrgico, ¿no? También ya no tiene mucho tiempo para poder reponerse con un suplemento vía oral, ¿no? Entonces son situaciones que vamos evaluando individualizadamente. Si el paciente tiene tiempo, no tiene una anemia severa sintomática, no tiene un procedimiento quirúrgico a corto plazo, no tiene algún problema gastrointestinal que genere intolerancia oral, pues podemos optar por el suplemento de hierro vía oral más conveniente o más accesible, pero si no, sería un suplemento endovenoso. Y ahora vamos antes de ir a las conclusiones, vamos a regresar al caso. A ver, en este caso, en el primero, ya pasé creo. Aquí, ¿no? Este es el segundo. Aquí. Entonces, en este caso, ¿qué tratamiento le hubieran dado ustedes? ¿Qué hubieran elegido? ¿Primero un suplemento vía oral o un suplemento endovenoso? Muy bien, entonces, de repente habría bueno, ahorita no ha dicho que está taquicárdica, no ha dicho que está con alguna inestabilidad hemodinámica, sí le está causando cansancio y dificultad para hacer sus actividades cotidianas y está en 7.3, ¿no? Aparentemente la causa no es un problema gastrointestinal, sino ginecológico, por ahí podríamos optar por el vía oral, pero tendríamos que preguntarle bien en esta paciente que ya ha tomado un suplemento vía oral, el maltofer, cómo ha sido su respuesta, ¿no? O sea, si realmente lo ha tomado en primer lugar, si no lo ha tomado, ¿por qué no lo ha tomado? ¿No? De repente no le gusta, no tiene adherencia, no puede por alguna razón tomarlo, ¿no? Y si ocurre eso, pues si ocurre lo primero, ¿no? Que lo ha tomado y aún así no ha mejorado, tenemos una mala respuesta, ¿no? El tratamiento probablemente porque tenga mucho volumen de sangrado y sería mejor el endovenoso. Y si ha tomado de manera irregular, ¿no? Y tiene una buena adherencia realmente, sí puede realmente tomarlo, pues tal vez sería una opción la vía oral, pero si ocurren las otras dos cosas, no hay una buena adherencia o ha tomado y no tiene respuesta, pasaría al tratamiento endovenoso para una mejor respuesta a corto plazo por los valores de hemoglobina. ¿Ya? Entonces, habría que indagar un poquito mejor en su anamnesis y saber qué ha pasado con ese suplemento vía oral, ¿no? Porque ya no estamos en una anemia de 10, sino de 7, y si no actuamos a corto plazo y actuamos con un buen tratamiento, pues nuestro paciente ya va a llegar sintomática, ¿no? Y también el volumen de sangrado, si está sangrando muchísimo, es mejor un tratamiento endovenoso. ¿Y cómo le darían el tratamiento de hierro endovenoso? ¿Cómo le calcularían? Ahí tenemos su hemoglobina, digamos que pesa 50 kilos. ¿Alguien sabe? Bueno, hacemos el ejercicio entonces. Su hemoglobina deseada, al ser una paciente, digamos que vive en Lima, ¿no? Por lo menos sería de 12, ¿no? Entonces restamos la hemoglobina deseada menos la que tiene actualmente nuestra paciente, que es 7.3, ¿no? Y eso lo multiplicamos por una constante, eso sí vamos a darle hierro endovenoso.
y le multiplicamos por una constante que es 2.4 y eso lo multiplicamos por su peso, ¿no? Nos va a salir un valor, ¿no? Ese valor se suman los depósitos, porque no solamente está disminuido su hemoglobina, sino los depósitos de hierro están muy bajitos y vamos a quererle dar de depósitos por lo menos 1000 en ella, que sangra bastante, ¿no? Entonces, digamos que su valor total sale 2000, digamos así, ¿no? Digamos, un hipotético. Entonces, en ese caso, pues, si le vamos a dar el hierro sacarato, que es el hierro generalmente más accesible por su costo, pues cada ampollita viene de 100 miligramos. Entonces, si más o menos hemos sacado que nuestra paciente tiene un déficit de hierro de 2000 miligramos, entonces serían más o menos 20 ampollas de ese hierro que viene de 100, ¿no? O sea, 20 ampollitas de 100 de hierro sacarato. Y cada ampollita se pasa más o menos 2 en una sesión, ¿no? Y se pasa interdiario para evitar la sobrecarga y algunos síntomas de sobrecarga de hierro, ¿no? Entonces, más o menos serían 10 sesiones, es que le vamos a dar solo hierro endovenoso, 10 sesiones de 2 ampollas de hierro sacarato en cada sesión y se diluye con cloruro de sodio, más o menos 200 cc o 250, y se pasa en 1 a 2 horas, ¿no? Eso se le da 3 veces por semana, ¿no? Entonces, más o menos así haríamos el cálculo, ¿no? Considerando su peso, su hemoglobina y los parámetros de las constantes, ¿ya? Y si fuera hierro vía oral, que en este caso probablemente no hubiéramos elegido, si fuera vía oral, pues es 1 o 2 tabletitas juntas en ayunas o pos 2 horas de su desayuno idealmente, de acuerdo a su tolerancia, ¿no? Si tolera, pues se pueden dar hasta 2, pero si no, por lo menos que empiece con 1 para asegurar la adherencia. Y el tiempo de hierro vía oral, pues es bastante largo, ¿no? Si ella no soluciona su problema ginecológico, no podríamos decir va a finalizar en 4 meses. Si lo soluciona, sí, pero si no hay una solución, pues va a ser indefinido aún. Allá. Y en este caso, en una paciente de 83 años, ¿qué hubieran ustedes elegido? ¿Qué tratamiento hubieran elegido? Bueno, tal vez hubiéramos visto si es vía oral, pero en este caso sí, como hay una sospecha de pérdidas gastrointestinales, ¿no? Sería importante la reevaluación con gastro, porque si hay una lesión allí, ¿no? Gástrica, pues de repente va a verse limitada, o sea, puede tomarlo, pero tal vez no va a tener el efecto que nosotros tenemos o una buena adherencia por síntomas gastrointestinales, ¿no? Entonces, como no está con síntomas de anemia severa, ¿no? Y tenemos todavía un poco de dudas, podríamos intentar vía oral, pero con una reevaluación a corto plazo, o sea, y con una evaluación de urgencia con gastro, ¿no? Porque ellos ya no van a orientar. Si hay una lesión, pues lo más conveniente va a ser un tratamiento endovenoso, porque si hay una lesión, a lo mejor va a necesitar un tratamiento quirúrgico, va a necesitar inhibidores de bomba de protones, ¿no? Dependiendo si es una neoplasia, incluso, pues va a necesitar una cirugía tal vez, ¿no? No lo sabemos, entonces podríamos dar la posibilidad de evaluar su tolerancia al tratamiento vía oral, pero con una reevaluación muy a corto plazo para tener en cuenta la opinión de gastro y cuál es la causa de su ferropenia, ¿no? En ella es muy importante una evaluación a corto plazo para valorar el cambio a un tratamiento endovenoso, ¿no? Entonces, entonces, dentro de lo que es las conclusiones ya para finalizar, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que es siempre importante, ya hemos visto la diferencia en estos dos casos clínicos, ¿no? Los factores de riesgo que van a influir en la causa, ¿no? De la ferropenia. Ello nos va a ayudar a también decidir el tratamiento más conveniente y las otras evaluaciones, pues, que nos ayuden a solucionar ese factor, ¿no? También va a ser importante que podamos captar, ¿no? Esos pacientes que a lo mejor tienen riesgo, ¿no? Las gestantes, los niños menores de 5 años, esas poblaciones vulnerables, pues tratar de investigar
si tienen o no ferropenia para poderles brindar su tratamiento y darles un tratamiento preventivo a los que no. Y algunos estudios básicos, como hemos visto, pues la anamnesis es muy importante junto con el hemograma, ya con eso podemos tener una aproximación bastante alta, pero pues ya los otros análisis nos confirman ya al 100% la ferritina, la saturación. Pero con esos pocos datos, el hemograma y una adecuada anamnesis, examen físico, nos va a ayudar muchísimo, ¿no?, a tener una primera impresión. Y que existen diversos tipos de suplementos, ¿no? Tenemos que evaluar mucho la adherencia del paciente, ¿no? Muchos dejan de tomar los suplementos vía oral o no son adherentes, entonces si no hay adherencia no va a haber respuesta, ¿no? Entonces es importante siempre investigar qué tan adherente es y si hay algún factor por el cual el suplemento vía oral no sea el más adecuado para nuestros pacientes, ¿no? Siempre el manejo individualizado de cada caso. Muy bien, si hubiera alguna duda. Atención, para definir si el paciente